Aun si la presencia externa del victimario sigue sometida a él, porque el definirse a sí misma y para definir a los demás han sido anulados, y que todo lo que haga y diga el victimario responde a una razón justificable, considerando que el infortunio que a ella le afecta, todo lo que, todo lo que le ocurre se lo tiene merecido. Por el contrario, cuando la víctima reconoce en el victimario el culpable del maltrato y se reconoce a sí misma como persona inocente, diríamos que es víctima circunstancial, porque una vez alejada del victimario, fuera del entorno violento, está en condiciones de entablar relaciones sustentadas en el respeto. 5. Integración del sí mismo. El sujeto violento actúa como actúa para evitar el dolor de enfrentarse consigo mismo, porque incapaz de contener las fallas y debilidades que le caracterizan, las proyecta y hace su pasaje al acto. Al agredir o violentar al otro no deja de dirigir la agresión contra sí mismo. Claro está que sin reconocerse en las partes yoicas proyectadas, porque el desafecto o incluso el odio que manifiesta al sujeto violento por el otro remite al desafecto u odio que siente por sí mismo, persiguiendo en el afuera lo que no quiere aceptar en su interior. A modo de máxima podría plantearse lo siguiente: dime cómo tratas a los demás y te diré en el fondo cómo te tratarás. El sujeto violento confunde todo o gran parte de lo proyectado en el otro con el otro, y creyendo saber lo fundamental sobre el otro, no se pregunta cuánto de verdad puede haber en sus afirmaciones. Su discurso, basado en la certeza y no en las dudas ni en los interrogantes, es impermeable a la experiencia relacional, sin poder aprender o registrar, sino es más que en grado mínimo, la singularidad del otro y de lo que de nuevo y peculiar puede vivirse con él. El sujeto violento, para dejar de serlo, ha de darse cuenta de que vive inmerso en un discurso de mentiras, de fábulas interesadas, de creencias. Ha de aceptar que sus verdades sobre el otro, el enemigo, apuntan hacia sí mismo. Solamente así podrá llegar a tomar conciencia de lo que previamente había rechazado y arrojado fuera de sí, para ponerse a partir de entonces en el camino de la conquista personal o integración, un camino, proceso que, por cierto, por mucho que lo transitemos, es imposible llegar a culminar. A este respecto, Melanie Klein asegura: la experiencia me demuestra que nunca existe una integración completa, pero cuando más uno se acerca a ella, mayor será la comprensión de los impulsos y las angustias, más fuerte será el carácter y mayor el equilibrio mental. Las proyecciones sobre el otro, en mayor o menor medida, es inevitable que sigan operando, porque si bien es cierto que el exceso de proyecciones impide reconocer y aceptar al otro, siempre hay una parte de la relación interhumana, como productora inagotable de contenidos inconscientes, que se presenta irreductible al develamiento consciente. En cualquier momento pueden emerger nuevos contenidos inconscientes, puede aflorar la necesidad de proyectar contenidos psíquicos sobre el otro y la disposición a creer que lo proyectado es la realidad, y en tanto en cuanto la integración del sí mismo nunca es completa. Hablaríamos de patología en contraposición a la salud, cuando un sujeto hace uso excesivo de la proyección, cuando se niega a aceptar que del otro pueda derivarse una función informadora e incluso transformacional de las experiencias propias, pues cuando habitualmente contempla al otro como objeto de uso exterior a sí mismo, aunque en ocasiones lo viva como producción intrapsíquica, el sujeto se encontraría en la senda de la salud mental. Hemos de tener en cuenta que el ser humano, en opinión de Winnicott, puede satisfacer el principio de realidad aquí y allí, en un momento y otro, pero no en todas las partes a la vez, es decir, que conserva áreas de objetos subjetivos
junto con otras áreas en las cuales hay una relación con objetos percibidos objetivamente u objetos no yo. Del planteamiento winnicottiano puede deducirse que el mundo interno fantasioso y el mundo externo, cuando están suficientemente diferenciados, operan de manera alternante, participando de un proceso dialéctico sin fin. La diferenciación de ambos mundos permite transitar del uno al otro y, en definitiva, lo que temporalmente no se puede dirimir en la realidad se tramita a nivel fantasmático. Por ejemplo, la posibilidad de ver a alguien como malo en la fantasía, sintiendo para con él la destructividad imaginaria, ayuda a aceptarlo en la realidad como el que es, ni tan malo ni tan bueno, en comparación con los objetos internos. En ese sentido, la posibilidad de fantasear contribuiría a un nuevo y renovado acercamiento a la realidad, de tal modo que lo que hasta entonces era impensable, inabordable, intolerable, deja de serlo. Así pues, a veces el sujeto estaría inmerso en sus fantasías, proyectando en el otro determinados contenidos, pero en otras ocasiones podría reconocer que sus fantasías no son más que eso, fantasías, y que más allá de las mismas hay un otro que espera ser descubierto o reconocido. Huelga decir que la capacidad para reconocer la existencia singular del otro se daría siempre y cuando se haya introyectado, formando ya parte de los recursos psíquicos propios. La función sostenedora o transformacional de la madre o de quien desempeña su rol. El victimario, para quien el mundo real queda sumido en su mundo interno, es incapaz de considerar al otro como agente auxiliador en la asimilación de las experiencias. Le resulta así imposible elaborar, catalizar o pensar los contenidos psíquicos intolerables. Todo lo que sufre y padece es atribuido a la presencia perturbadora, frustrante del otro, sin poder discernir lo que es subjetivo, proyectivo. Hay en tal consideración o evaluación, porque en la medida que lo subjetivo, proyectivo, lo envuelve todo, no hay manera de advertir su influencia. Y en ese caso, los intentos del otro en su labor transformadora son interpretados como ataques o sobrecargas de ansiedad. Para aquel que puede advertir la influencia de lo subjetivo, proyectivo y se esfuerza en retirar del otro lo proyectado, sus proyecciones descubrirá al hacerlo lo propio peculiar del otro. El conocimiento del otro pasa por el hecho de darse cuenta de que las afirmaciones que hacíamos acerca de él, así como las nuevas afirmaciones, puedan ser desacertadas y provisionales, constituyendo una limitación a la inmersa relacional que implica todo encuentro. Pero para llevar a cabo tal inmersión se precisa ciertas dosis de valentía y tolerancia a la frustración, puesto que lo que suscubre no suele coincidir con lo que sueña o anhela. A decir verdad, el encuentro con el otro supone una operación difícil, indigesta. Al reconocer al otro desde la diferencia o singularidad que lo caracteriza, contactamos con el malestar, con la frustración, con el odio, incluso que resulta de tener que responder a las exigencias de reacomodo y cambio que plantea con su presencia. El otro es aquel que nunca puede ser yo, aquel que con su presencia arremete contra la pretensión ilusoria de la completud y señala el horizonte de la muerte o desaparición propia. No hay pues reconocimiento del otro que no sea a partir de la asunción de los límites de uno mismo y del correspondiente dolor psíquico que ello conlleva. Como bien dice el poeta Gabriel Celaya en Marea del Silencio, lo real es una herida de luz que nos duele. Quisiéramos ser ciegos e ignorarla. Para poder abrir los ojos ante la luz debe realizarse un esfuerzo por asumir, en lugar de rechazar, lo que preferiría dejarse en la sombra, alejado de la conciencia. Por último y como conclusión, quisiera señalar que de la capacidad para aportar
y procesar el dolor psíquico depende la posibilidad de aceptar la realidad del otro y de uno mismo, porque la integración siempre implica dolor. Capítulo 5. Padre protector versus padre persecutor. El mal surge siempre cuando no hay bastante amor. Hermann Hesse, Cartas. 1. Desobediencia y proceso de individuación. El niño necesita de condiciones suficientemente buenas para poder explorar el entorno al mismo tiempo que pone a prueba y va desplegando sus capacidades. Ha de tener la posibilidad de expresarse libremente, de acuerdo con sus peculiaridades y sentimientos, sin miedo a que lo rechacen, sin tener que renunciar a ser quien es, porque lo aman, lo aceptan y le ayudan a crecer saludablemente, desarrollando su verdadero self. Pero cuando no es así, cuando vive en un ambiente en el que se condena su espontaneidad y personalidad, el niño, disponiendo todavía de su yo frágil e inmaduro, no tendrá otra alternativa que la de ser como los otros le fuerzan a ser. Es importante tener en cuenta que sin el concurso de los otros no hay posibilidad de relatar la historia individual, que es una historia de relaciones interpersonales que nos sostienen y estructuran, como tampoco hay posibilidad de acceder a la mismidad, pues la conciencia identitaria no deja de darse en un proceso de interacción social. Los otros influyen positiva o negativamente en nuestra existencia, en nuestro modo de ser y de relacionarnos, dependiendo de la calidad en el trato que nos dispensan y de la consideración en que nos tienen. Y pueden dejar una marca indeleble que incida más allá de lo que representa el momento de la interacción. Es indudable que las personas con las que hemos convivido y el modo en que nos han tratado, así como nuestras vivencias al respecto, condicionan nuestra actitud y postura ante el mundo. Lo vivido sigue vivo, cuenta y en ocasiones más de lo que uno se imagina. No podemos decir que sea baladí, sino altamente significativo el impacto que sobre el sujeto tiene los vínculos en que participa, especialmente durante la infancia. Es conocida la relevancia que tiene la madre o quien desempeña su rol para la confirmación psíquica infantil. Ella lo es prácticamente todo para el niño durante el primer año de vida. Es la piel, la envoltura, el yo auxiliar en las interacciones y en los intercambios con el ambiente. El niño, como ser dependiente que es, precisa de la mediación maternal para procesar y elaborar las experiencias que son precipitadas por los estímulos, tanto exteriores como interiores. Sin la figura materna el niño no podría sobrevivir ni tampoco evolucionar psicológicamente. Por otra parte, y esta es la cuestión medular que debemos abordar en el presente capítulo, hemos de destacar la influencia que tiene el padre o quien desempeña su rol como transmisor de la ley y a su vez como referente de la identidad masculina en el desarrollo psicológico. El niño manifiesta un especial interés por su padre, quisiera ser como él y reemplazarlo en todo. Podemos pues decir que hace de su padre su ideal. La figura paterna tendría que constituirse en nutriente narcisístico, el soporte del yo, en alguien a quien el niño necesita admirar y amar, porque de lo contrario no podría cimentarse la idea de ser en un futuro aquel que todavía no se es. Como tampoco podría contemplarse con atractivo la posibilidad por el momento lejano de ejercer la autoridad. Crecer significa ocupar el lugar del padre, y lo significa de veras. En la fantasía inconsciente, el crecimiento es intrínsecamente un acto agresivo. Si se quiere que el niño llegue a adulto, este paso se logrará por sobre el cadáver de un adulto. Tanto es así que en la medida de que el niño va creciendo, el adulto va sintiendo el peso de los años. Mientras uno camina hacia la plenitud, el otro lo hace hacia la decadencia, hacia la muerte. Ante estas circunstancias de trascendencia psicológica,
La reacción del padre será adecuada si deja que el hijo pueda expresar el anhelo de desplazarlo, eliminarlo, incluso matarlo simbólicamente. Dice, debe transmitírsele al niño confianza en las acciones que lleva a cabo, y a medida que va creciendo el reconocimiento de que va a reemplazar o sustituir el padre en el rol que éste desempeña.